La historia comienza en Navolato, Sinaloa, en medio de los años 50. Vicente Carrillo Fuentes creció entre los ecos de una familia que, sin saberlo, daría forma a uno de los cárteles más poderosos de México. Su hermano, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, se convertiría en leyenda. Vicente, en cambio, fue siempre la sombra, el hombre que observaba, calculaba y esperaba su momento. Desde joven mostró un carácter frío, callado y meticuloso. No necesitaba gritar para imponer respeto, su poder radicaba en la paciencia. Cuando Amado ascendió como líder del cártel de Juárez, Vicente fue su confidente más cercano. Controlaban rutas aéreas, compraban lealtades y negociaban directamente con organizaciones internacionales. Pero en el mundo del poder, la cima es también el lugar más peligroso. En 1997, la muerte de Amado, tras una cirugía fallida para cambiar su rostro, dejó un vacío que nadie se atrevía a llenar, excepto Vicente. Con la muerte de su hermano, Vicente asumió el mando bajo un hombre que imponía respeto, el Viceroy. Su objetivo era claro, mantener el imperio, aunque el precio fuera la sangre. El cártel de Juárez, bajo su mando, se convirtió en una maquinaria de control, dinero y miedo. Mientras otros capos buscaban fama o caos, el Viceroy buscaba estabilidad. Reorganizó las rutas, reconstruyó alianzas y enfrentó directamente a nuevos enemigos como el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Su estilo era distinto, más político, menos visible. Sabía que el verdadero poder no siempre se mostraba. Pero la guerra entre cárteles lo arrastró inevitablemente a una era de violencia que marcaría la historia del norte mexicano. Entre 2008 y 2012, Ciudad Juárez se convirtió en el epicentro del infierno. El enfrentamiento entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa convirtió las calles en campos de batalla. El Viceroy resistía desde la penumbra, enviando mensajes a través de sus hombres de confianza, moviendo recursos, ajustando cuentas. Pero la violencia se desbordó. Miles de vidas se perdieron, y el control se desmoronaba lentamente. El hombre que había gobernado en las sombras se encontró perseguido, acorralado y traicionado. En octubre de 2014, las fuerzas federales mexicanas lo capturaron en Torreón, Coahuila. El Viceroy, el último de una dinastía que había gobernado el norte con puño de hierro, cayó sin resistencia. No hubo disparos. No hubo espectáculo. Solo un hombre cansado, vestido de civil, con la mirada fija en el suelo. En su rostro no había miedo, sino resignación. Sabía que su tiempo había terminado. El imperio Carrillo Fuentes había llegado a su fin. Hoy, Vicente Carrillo Fuentes permanece en prisión. Su figura se ha vuelto leyenda en los pasillos del poder criminal, pero su nombre ya no inspira temor, sino curiosidad. ¿Fue un estratega o simplemente el heredero de un trono maldito? El Viceroy representa el fin de una era, aquella en la que los cárteles eran organizaciones con jerarquía, códigos y un sentido retorcido de control. Su historia nos recuerda que todo poder tiene un precio, y que la sombra de un imperio siempre termina desvaneciéndose. Dicen los viejos del norte que nunca vieron a Vicente sonreír. Era un hombre de mirada fría, de voz baja, pero de decisiones firmes. No necesitaba levantar la voz, el solo hecho de que pronunciara tu nombre ya bastaba para entender que algo iba a pasar. Mientras otros capos disfrutaban del lujo, de las cámaras y de los autos, Vicente prefería el silencio. Vivía bajo un principio, el ruido llama a la muerte. Y esa filosofía lo mantuvo con vida más tiempo que muchos de sus enemigos. El cártel de Juárez era un imperio financiero. No solo controlaba rutas, sino bancos, empresas fachada, inversiones en Sudamérica y en Europa. Bajo Vicente, el cartel se transformó en una red empresarial clandestina, donde el dinero circulaba como un río invisible. Los aviones seguían cruzando el cielo nocturno desde Bolivia y Colombia, aterrizando en pistas ocultas del desierto de Chihuahua. Y en cada vuelo, había una sombra detrás del dinero, el rostro inmutable del Viceroy. Con el auge del cártel de Sinaloa,
liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, el equilibrio se rompió. La vieja alianza entre Juárez y Sinaloa se quebró con sangre. La ciudad fronteriza, antes próspera, se convirtió en un campo de guerra. En cada esquina, una bala tenía un mensaje. En cada pared, un grafiti marcaba territorio. Vicente observaba la guerra desde lejos, evitando las cámaras, pero dirigiendo con precisión quirúrgica cada movimiento. Su mente era un tablero, y cada sicario, una pieza sacra Isabel. El Viceroy no confiaba en nadie, pero sí sabía utilizar a todos. Mientras las autoridades mexicanas lo buscaban, él negociaba en secreto con fuerzas externas. Algunos decían que tenía pactos con mandos militares, otros con banqueros y políticos. Pero su verdadero poder estaba en su capacidad para desaparecer. Durante casi 2 décadas, el hombre más buscado del norte se movía entre haciendas, casas seguras y desiertos, sin dejar huella. Era como si el viento lo protegiera. Entre 2008 y 2011, Juárez fue el epicentro de la guerra. Más de 10.000 muertes marcaron la ciudad. Los habitantes aprendieron a dormir con el sonido de las balas, y los niños crecieron viendo convoys armados pasar frente a sus casas. El Viceroy nunca apareció, pero su sombra se sentía en cada decisión. Había perdido amigos, hermanos, hombres leales, pero no la calma. Mientras el caos consumía a todos, Vicente seguía siendo un estratega, moviendo sus piezas en silencio, como un ajedrecista que no teme perder para ganar al final. El fin llegó sin explosiones. No hubo traición masiva, ni delación de película. Solo el paso del tiempo y la soledad. Los aliados murieron o fueron capturados. Los enemigos crecieron. El Viceroy ya no era el hombre invisible, sino un fantasma cansado de correr. En 2014, en una operación silenciosa, las autoridades lo encontraron en Torreón. El líder que alguna vez movió toneladas de dinero y poder se rindió sin resistencia. En su mirada, había una calma extraña, la de quien ya no tiene nada que demostrar. En prisión, Vicente vive entre recuerdos. Lee escribe y mantiene el perfil bajo. Algunos dicen que apenas habla con otros internos. Otros, que pasa horas viendo el horizonte a través de la pequeña ventana de su celda. El Viceroy sabe que el tiempo, ese enemigo silencioso, ya ganó la guerra. Pero también sabe que su nombre quedará grabado en la historia, no por la violencia, sino por la estrategia. Por ser el hombre que entendió que el verdadero poder se ejerce sin ser visto. El cártel de Juárez ya no es lo que fue. Dividido, fragmentado, desangrado. Pero su estructura original, su código, su manera de operar, todavía lleva la huella de Vicente Carrillo Fuentes. En los corridos, su nombre suena poco, pero entre los viejos del norte, cuando se habla de inteligencia y sangre fría, siempre aparece el mismo nombre. El Viceroy. El hombre que supo reinar desde las sombras y caer con la misma elegancia con la que construyó su imperio. Cuando Vicente Carrillo Fuentes fue ingresado al penal de máxima seguridad, ya no era el Viceroy, ni el líder del cártel de Juárez. Era solo un número más en la lista de internos. Sin embargo, incluso en prisión, su presencia se sentía. Caminaba con paso firme, sin mirar a los guardias, sin saludar a nadie. Los demás reclusos sabían quién era, pero él jamás presumía. Su silencio imponía más respeto que cualquier palabra. Era el reflejo del poder que no necesita ruido. Las horas en prisión son eternas. El sol entra por una pequeña rendija, y la noche cae como una losa de piedra. Vicente pasa los días leyendo libros de historia, memorias de generales y estrategias de guerra. Subraya frases, anota ideas, y a veces se queda mirando una pared, pensando en los mapas de rutas y territorios que una vez controló. A diferencia de muchos, no se lamenta. Sabe que la vida del poder tiene un precio. Y que él lo está pagando. En prisión, Vicente comenzó a escribir. No memorias, no confesiones, sino reflexiones. El poder no se hereda, se teme, escribió una vez.
Sus notas, dispersas, hablan de lealtad, traición y silencio. Algunos rumores dicen que sus escritos salieron del penal y circulan entre viejos miembros del cártel de Juárez. Otros creen que prepara una autobiografía que nunca verá la luz. Pero lo cierto es que Vicente sigue escribiendo como quien deja migas de pan en un bosque oscuro. En los pasillos del penal se cuentan historias. Algunos internos dicen que Vicente recibe visitas misteriosas, hombres que llegan sin uniforme, hablan brevemente con él y se marchan sin dejar rastro. Otros aseguran que mantiene comunicación con figuras que todavía operan desde el norte. La verdad es un enigma. Pero su mente, calculadora y fría, sigue siendo temida incluso tras los muros. Él ya no necesita órdenes, su nombre basta para mantener la lealtad viva. En las noches, el silencio del penal es profundo. Vicente, sentado en su litera, observa la sombra que la luz proyecta sobre el suelo. Piensa en su hermano amado, en el pasado, en los días donde todo era posible. Reflexiona sobre la vida y la muerte como si fueran dos socios que un día se separaron. El poder es una ilusión que te cobra caro, murmura. Pocos lo escuchan, pero quienes lo hacen sienten que están frente a un hombre que ya entendió el precio de su destino. Fuera del penal, los remanentes del cártel de Juárez aún usan su nombre. Algunos lo hacen por respeto, otros por estrategia. En los pueblos del norte, los más viejos todavía recuerdan cuando Vicente imponía orden sin disparar un arma. Su figura se volvió mito, casi leyenda. El viceroy no muere, dicen algunos. Y aunque el hombre envejece tras las rejas, su sombra sigue gobernando el miedo. En 2020, nuevas organizaciones emergen. El cártel de Sinaloa se fragmenta, el CJNG crece y el mapa cambia. Pero muchas de las rutas creadas por Vicente siguen activas, invisibles, intactas. Es como si su estrategia hubiera trascendido su propia vida. Años después, los investigadores aún descubren redes financieras y contactos originados en su era. Cada hallazgo es un recordatorio, el viceroy sigue jugando, aunque ya no esté en el tablero. El poder, como el ajedrez, termina en jaque mate. Vicente lo sabe. Su último movimiento fue desaparecer del ojo público, desvanecerse en los archivos judiciales y sobrevivir al olvido. No busca redención, ni fama, ni justicia. Solo silencio. Porque, en su mente, el silencio siempre fue el lenguaje del poder. Y en ese silencio, aún reina, invisible, el último estratega de Juárez. Hoy, algunos dicen que Vicente está enfermo. Otros, que finge debilidad para no ser trasladado. Nadie lo sabe. Pero su historia vive en los corridos, en las leyendas del norte y en las conversaciones de quienes lo conocieron. Vicente Carrillo Fuentes no necesitó gritar su poder, lo impuso con inteligencia. Y aunque su cuerpo envejezca entre muros, su mito ya pertenece a la historia del narco en México, el del hombre que gobernó sin hablar, que ordenó sin mirar y que cayó con dignidad. La cámara se acerca lentamente a su rostro. El viento golpea la ventana de su celda. Vicente levanta la vista y, por un momento, sonríe. Una sonrisa leve, humana, sincera. Quizás recuerda el desierto, o tal vez entiende, al fin, que la historia lo recordará no como un monstruo, sino como una advertencia. Porque detrás de cada poder oculto, hay un precio. Y él, ya lo pagó todo. La frontera ardía. Juárez ya no era un emporio del narcotráfico, sino un campo de batalla donde la traición era el nuevo idioma del poder. Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, observaba desde una mansión con vidrios polarizados cómo su imperio se consumía lentamente. Los Zetas, los Beltrán Leiva, el cártel de Sinaloa, todos querían su territorio. Cada noche, un convoy diferente cruzaba la frontera para asesinar o morir. Y mientras tanto, el viceroy movía las piezas desde la oscuridad. Su lema seguía firme: mientras no me vean, sigo mandando. A finales de los 2000, los satélites y las escuchas telefónicas comenzaron a acercar su nombre.
ya no era invisible. Los informes de inteligencia lo ubicaban en ranchos de Chihuahua, luego en Durango, después en Torreón. Las agencias norteamericanas lo llamaban el fantasma más caro de México. Pero el Viceroy sabía que los fantasmas no desaparecen, solo cambian de rostro. Desde las sombras, aún daba órdenes, aún decidía quién vivía y quién moría. Sin el glamour ni la brutalidad de otros capós, Vicente movía el tablero con sigilo. No buscaba titulares, buscaba resultados. Mientras otros grababan corridos, él enviaba silencios. En un mundo donde todos gritaban poder, él lo susurraba. Pero el silencio también mata, y sus enemigos lo sabían. Comenzaron a golpear a su gente más cercana. Uno por uno, los antiguos jefes de plaza desaparecían o se rendían ante Sinaloa. El reinado del cártel de Juárez agonizaba. El golpe vino desde adentro. Un hombre de confianza, uno que cenaba en su mesa y cuidaba a sus hijos, fue el que dio la ubicación. El 9 de octubre de 2014, en Torreón, Coahuila, un convoy militar rodeó la residencia donde dormía Vicente Carrillo Fuentes. Apenas tuvo tiempo de vestirse. Cuando los helicópteros iluminaron el cielo, el Viceroy solo dijo una frase antes de rendirse. El silencio terminó. En el penal de máxima seguridad, el antiguo amo del norte ya no era más que un número. Sin escoltas. Sin poder. Sin teléfono satelital ni montañas que lo ocultaran. Cada noche escuchaba cómo las puertas de acero se cerraban detrás de él, como si sellaran toda una era del narcotráfico. En su mirada no había miedo, solo resignación. Sabía que el imperio que su hermano el Señor de los Cielos había construido se había desvanecido en humo y sangre. Pasaron los años. El Viceroy envejeció dentro de una celda gris, mirando el reloj, escuchando los murmullos de los guardias que lo observaban como a una leyenda viva. En los silencios del encierro, pensaba en su hermano amado, en los amigos muertos, en los enemigos que ya no existían. Todo se paga, murmuraba. Sabía que el poder no era eterno, y que el miedo, al final, se transforma en olvido. Aunque encarcelado, su nombre sigue resonando en las calles de Juárez. En los murales, en las canciones prohibidas, en los rumores de los más viejos. El Viceroy aún vive en la mente de los que crecieron bajo su sombra. Nadie lo vio caer a tiros, y para algunos, eso lo hace más poderoso. Porque el mito más fuerte no es el que muere, sino el que desaparece sin dejar ruido. En los archivos de inteligencia, Vicente Carrillo Fuentes aparece como el último gran capo de la vieja escuela. Aquellos que no usaban redes, ni canciones, ni escándalos. Solo estrategia, silencio y miedo. El fin de su historia marcó también el fin de una era, la del narcotraficante discreto, el patrón que mandaba sin ser visto. Hoy, su figura sigue inspirando respeto y temor. Porque incluso tras las rejas, algunos aún lo llaman el Viceroy.